Imagínate pagar $150 por una skin en un juego gacha. Pues sí, Mika ha cabreado a toda su comunidad, la de China y de Global, específicamente a las ballenas, que son los que mantienen vivo al juego y que son tus mejores clientes. Y es que la compañía, en su afán de buscar nuevas estrategias de monetización, incluyeron en su último parche el dormitorio, un sistema que te permite interactuar con tus dolls con nuevas animaciones, historias y cosas deliciosas. A mi parecer, este nuevo sistema pues a leguas se ve que buscan un nuevo enfoque para el juego, dejando a un lado su gameplay de sistema por turnos para fortalecer el fanservice, pero este no fue el problema. El desastre vino con el anuncio de un nuevo sistema de monetización para las skins, ya conocido, explotado y odiado en muchas comunidades gachas. La maldita ruleta de la suerte para obtenerlas. Un sistema que han usado juegos como Nike, shooters como Call of Duty Mobile o en su momento Alchemy Stars también lo implementó y ya sabemos cómo le fue ese juego. Es de esos modos de sacarle más dinero a la gente y el que más se odia, ya que se sienten manipulados todos los rates que tienen para estos objetos. Pero Mika, en el momento en el que estrenó este sistema, ya le explotó en la cara. Hasta los más descarados han quedado sorprendidos, ya que la nueva skin de verano de Clukai podría costarte $150. El repudio fue instantáneo y la comunidad china ha desatado una oleada de reclamaciones con antorchas y comentarios agresivos en las redes sociales exigiendo que las skins vuelvan a su sistema normal y económico de venta que siempre ha tenido el juego. La colisión ha llegado hasta la comunidad global, que se ha unido a estas reclamaciones utilizando la página de Steam para tener reseñas negativas del juego, pidiéndole a los desarrolladores que replanteen su estrategia, ya que en Global lo hemos dejado claro, no queremos la ruleta. Y se supone que esta actualización del dormitorio pues llegará próximamente. Pero a ver, analicemos la información e intenten ustedes buscar el lado positivo porque yo no lo encontré. Resulta que esta ruleta tiene un nuevo ítem llamado Toque the Outfit, que es este ticketcito de color rosa, y funciona como en el gacha. Puedes tirar de a un ticket o esperar a tener 10 para realizar una multi. Hay dos skins que están en esta ruleta. La de Clukai, que tiene una probabilidad de que te salga de 1.18%. 1.18. Y un 13.3% de que te salga un objeto raro, que puede ser un accesorio de Clukai, el outfit de Andoris o parte de sus accesorios y también skin para armas. El otro 85.5% es para que saques materiales que a nadie le importa. Cada 10 tiros se te va a garantizar un ítem raro, es decir, podrías sacar la outfit de Andoris o alguno de los accesorios de las otras dos skins. Pero si después de 50 tiros aún no sacas la skin de Clukai, la probabilidad de sacarla va a ir aumentando conforme tú vas tirando. ¿De cuánto va a aumentar? La verdad es que no se sabe, le van a aumentar un 1%, un 0.2%, un 0.5%, pues no se sabe, no lo especifica. Pero si tienes la mala suerte y después de 100 tiros aún no la consigues, bueno, justamente en el tiro 100 ya te van a garantizar la skin de Clukai. Estos tickets se pueden conseguir de la siguiente manera. De lanzamiento te van a dar 30 y se va a conseguir 1 a la semana y 2 al mes. Lo cual hace que si tú ahorras estos 30 tickets y los vas acumulando con los que vas consiguiendo cada semana en misiones, vas a tener tus 100 tickets en el próximo año. ¿Y esto por qué? Porque el banner de esta skin va a durar 333 días, lo cual hace viable que pues farmeando, ahorrando y sobre todo teniendo por la fortaleza de esperarte a que llegue el último día, puedes obtener incluso la skin de Clukai gratuitamente, es decir, casi todo el año. Pero la cosa se complicaría si vienen otras ruletas en los próximos meses, lo cual deja tu cartera como la única opción viable para seguir comprando de estos tickets para la ruleta. Un boleto te cuesta 120 fichas de crédito, que son de la moneda de pago, de esta monedita de color azul. Digamos que tú la quieres desde el día 1, que no vas a esperarte a estar haciendo misiones, ¿no? Bueno, si quisieras comprar los 100 tickets, necesitas 12,000 créditos, ¿sí? Supongamos que no has usado a lo mejor los beneficios de las compras al doble, bueno, solamente tendrías que pagar $100, ¿ok? Pero si eres la ballena que siempre está tirando en los banners por
su waifu favorito, sacándole su mínimo de copias y ya has utilizado estos beneficios, pues bueno, el precio va a aumentar, porque si compras el paquete de $100, solamente vas a recibir 8,080 y tendrías que comprar otro paquete, el de $50, que te daría 3,880, para que de esa manera pudieras obtener 11,960 créditos. Es decir, a ti te costaría, la ballena que siempre le mete más dinero, pues más dinero conseguir esta skin, $150 aproximadamente. Y si es que tienes mala suerte de recurrir al Pity, ¿no? A lo mejor te puede salir antes, puede ser que el costo sea menos, pero como mínimo vas a tener que gastar $100. Supongamos que también utiliza los 30 gratuitos que te van a dar. Bueno, no podemos garantizar que te va a salir en los primeros 70. Entonces, es cuestión de suerte, pero mínimo $100 si le inviertes. Si te saliera el skin antes, los boletos comprados no van a caducar y se pueden utilizar en la próxima ruleta. Y cada vez que sacas un objeto, te dan otro token, otra monedita que se puede usar para comprar los accesorios dentro de la ruleta. Porque sí, estos accesorios de Andoris y de Clukai solamente se van a vender por medio de la ruleta, no van a estar en una tienda para que lo puedas comprar directamente, y eso es un fastidio. Y por si fuera poco, en esta tienda de intercambio de la ruleta donde utilizas los tokens, también está la interacción de la skin de Macchiato. Es decir, la gente que ya pagó por ella, si quiere la nueva interacción, tiene que tirar en la ruleta para conseguir esta moneda de tokens e intercambiarla. Es decir, más dinero por una interacción de una skin que ya compraste. Ya para de robar, Mika. Para de estafar. Esto ha ido demasiado lejos. No podemos permitir que nos quieran ver la cara de esta manera. No es justo para ninguna comunidad. Es decir, tu mejor estrategia para aumentar las ventas es sacarnos más dinero de lo que ya te invertimos. Es decir, pues tampoco son millonarios ni aquí en Global ni en China. Te apoyan porque son fans, no son tus esclavos. Es decir, en vez de buscar nuevas maneras de gameplay, mejores modos de juego o hasta minijuegos para que la gente se sienta más a gusto, ¿pensaste que con solo colocar interacciones fanservice iba a ser suficiente? No lo creo. No pensé que uno de los juegos más free to play que me ha tocado jugar pues nos viera de esa manera, con unas simples alcancías que deben exprimir hasta el último momento. Pues todas estas críticas ya han llegado a los oídos de los desarrolladores y han lanzado un comunicado oficial diciendo que van a implementar estas mejoras. Primero, dicen que ocasionalmente las interacciones de estas skins de pago, por ejemplo las de Clukai, podrán ser gratuitas a través de eventos o tareas de juego. Pues yo no sé si esto es una solución, pero pues algo limitado dicen. Los banners de las skins seguirán este ciclo largo de actualización de casi un año, pero que prometen colocar más maneras de obtener estos tickets para poder tirar en esta ruleta. Dicen que este nuevo sistema no va a reemplazar al que ya teníamos actualmente, es decir, comprar las skins directamente en la tienda. Solamente skins especiales llegarán por medio de esta ruleta, pero aún seguirán sacando y desarrollando skins que se podrán comprar directamente. Pues era lo mínimo, ¿no? Y dicen que futuros banners de skin van a tener un ciclo diferente, es decir, que no se van a combinar con aquel que esté activo en ese momento. Y también el sistema de conteo y el tipo de recompensas serán diferentes y serán uno aparte del otro. Es decir, tienen que escoger muy bien en qué tipo de banner de skin van a poder tirar, porque si no, no les van a contar pues lo que lleven de ese pity, digámoslo así. En pocas palabras, lo que yo entiendo es que esta idea va a seguir, pero buscaremos maneras de que lo acepten, lo quieran o no. Y de paso les vamos a regalar 5 tickets para que tiren allá en China. Vaya problema. Quisieron utilizar a su waifu más popular del momento para impulsar un nuevo sistema de monetización y les salió mal. Para que se den una idea, juegos como Snowbreak también venden este tipo de interacciones, pero pues a un precio mucho más barato, ni siquiera creo que pasan los $40. Es más, hasta la gente de Nike que abusa de este sistema los deja bien parados con sus ruletas de $60, hasta los hace ver como los buenos. Es increíble cómo un año y medio de trabajo en China y lo que han construido actualmente en Global esté a punto de desmoronarse. Pero están a tiempo.
Si realmente escuchan a la comunidad, esta idea tiene que ir para atrás y sobre todo yo espero que en China no le metan dinero la gente a esta porquería, porque también he visto muchas veces la gente que se queja del juego o de algo que están implementando, pero ahí van de babosos a seguir invirtiendo dinero para que justifiquen que ese tipo de recompensas sí están funcionando, y la verdad es que no queremos que funcione esto. ¿Se acuerdan del Cloud Gardens, mis fans de Alchemy Stars? ¿Se acuerdan de esa porquería de sistema que metieron en el juego y que prácticamente fue lo que lo destruyó? Parece ser que vamos a vivir lo mismo aquí también. Ojalá de corazón la gente que está en China no le meta ni un solo yuan a este sistema, para que en las finanzas vean, ¿saben qué? Sí, nadie le invirtió a la ruleta, es una porquería, no está funcionando la idea, tenemos que o abaratarlo o seguir vendiendo las skins de manera directa, porque solamente así va a funcionar, un precio fijo, sin variación, porque qué injusto sería que alguien que a lo mejor nada más le metió 10 tickets y la sacó, y yo que ya llevo 80 y no he sacado nada, ¿por qué le estoy metiendo más dinero? Y más sobre todo yo, una persona que apenas me sacaste un banner de medio aniversario, que yo le invertí dinero a una waifu, ¿sí? Que me costó, no sé, $200 para sacarle todas sus copias, y que de repente en la siguiente actualización me saques un banner de skin y no me avisaste que iba a ser de tipo ruleta. La verdad es que sí es descarado, sí es muy descarado. Ahora, Mika, si quieres vender interacciones, haz una maldita novela visual de Gears Frontline 2 y vas a tener público de sobra. Pregúntale a la gente de Fate cómo le fue después de su Nopor. Vas a tener éxito. Imagínate una novela visual con acabados 3D como tú lo haces. Vas a ser millonario, pero deja los juegos gacha aparte. Pon tu negocio en otra parte, pero no nos lo metas aquí en el gacha, por favor. Y amigos, es toda la información que ha salido en los últimos días. Es una verdadero infierno lo que estamos viviendo la gente de Gears Frontline, porque creo yo que la comunidad no es tan grande como en otros juegos gacha, y por lo que yo he visto y por la reciente entrega en la que yo me he metido en esta segunda parte, yo veo que la comunidad es muy chévere, que realmente son fans del juego y realmente lo apoyan porque les gusta el contenido. Pero también respétalos, hay que mandar el mensaje, no nos quieras ver la cara, respétanos como fans, danos algo que sí realmente nos tenga gusto. Pues bueno, al final del día ustedes tienen la última palabra, estaré leyendo cada uno de sus comentarios en este video y nos veremos en la próxima.